Hoy vamos a revisar algunos jugadores que decepcionaron en su carrera, ¿de acuerdo? Comenzando entonces por Zlatan Ibrahimović, que es un nombre gigantesco para el fútbol mundial, un delantero muy carismático, talentoso y extremadamente confiado, ¿verdad? Incluso demasiado, y a lo largo de su carrera acumuló títulos nacionales en prácticamente todos los clubes por los que ha pasado, incluyendo Juventus, Inter de Milán, Barcelona, Milán, PSG y también el Manchester United. Sin embargo, hay un gran punto negativo en su trayectoria que termina manchándola un poco: la falta de la Liga de Campeones en el currículum del hombre. Con más de 500 goles marcados en su carrera, Ibrahimović tuvo impacto. ¿Por dónde pasó, pero falló en los momentos cruciales de la mayor competición de clubes de Europa? ¿Cómo puede ser? En el Barcelona, por ejemplo, llegó como uno de los principales refuerzos de la era Guardiola, pero tuvo problemas para adaptarse al estilo de juego del Calvo, y terminó no logrando consolidarse allí. Su relación fue un poco demasiado turbulenta con el entrenador, y el ascenso de Lionel Messi como falso 9 del equipo terminó eclipsando su paso por allí, resultando entonces en su salida precoz. Ya en el PSG, amigo, Ibrahimović dominó la Ligue 1 y básicamente marcó 156 goles en 180 partidos allí. Sin embargo, cuando se trataba de la Liga de Campeones, nunca logró llevar al club más allá de los cuartos de final, fallando repetidamente en los partidos decisivos del equipo. A pesar de ser un delantero de élite, la ausencia de un título como la Liga de Campeones, amigos míos, pesa en contra de su legado, ¿verdad? Además, con la selección sueca tampoco nunca logró conquistar un trofeo muy importante, ¿verdad? Evitándose entonces en algunas participaciones discretas allí en Copas del Mundo y también en la Eurocopa. Y para mí, la carrera de Ibrahimović termina siendo un poco decepcionante cuando miramos este currículum, faltando solo la oreja. Y vamos a continuar con esta lista hablando ahora de Edson Cavani, que siempre fue un goleador nato también. En el Napoli, por ejemplo, marcó 104 goles en 138 partidos, convirtiéndose así en uno de los mayores ídolos del club en la era moderna, ¿verdad? Ya en el PSG rompió récords y más récords y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club en ese momento con más de 200 goles marcados. Y sin embargo, mis amigos, a pesar de esos números más que impresionantes por donde pasó, Cavani falló en momentos decisivos. También, lo que le impidió ser considerado un delantero de élite. Al nivel de jugadores como Lewandowski, Suárez y Karim Benzema, y en partidos eliminatorios de la Liga de Campeones, su promedio de goles cayó drásticamente a 0,3 por partido, un rendimiento muy por debajo de lo esperado para un delantero de su categoría. Además, el historial de Cavani tiene penales fallados y errores en partidos clave, ¿verdad, amigo? Como en la eliminación contra el Barcelona allá en 2017, en el famoso 6-1. En el Manchester United, tuvo un inicio razonable pero también cayó en rendimiento, ¿verdad? Marcando solo 19 goles en 2 temporadas, muy poco. En el Valencia su paso fue aún peor con 7 goles en 28 partidos. Y a pesar de conquistar numerosos títulos nacionales, Cavani nunca logró un gran impacto, ¿sabes? Ese gran impacto internacional, ya sea por clubes o incluso por la selección uruguaya, su talento. Sin duda es innegable, pero la inconsistencia del tipo hasta hoy, hermano, jugando allí por el Bola Junior, termina siendo un factor que me deja con el pie atrás en la carrera de este tipo. Otro tipo que decepcionó fue Sterling, un jugador muy veloz y habilidoso, ¿verdad? Pero siempre llevó consigo un único problema: la inconsistencia de este tipo es extraña. En el Manchester City, por ejemplo, marcó 131 goles y dio 95 asistencias, números muy impresionantes. Sin embargo, su tasa de conversión de remates siempre fue una de las peores entre los delanteros de alto nivel. Era conocido por perder innumerables oportunidades claras de gol en momentos extremadamente decisivos, ¿no sabes? En la Liga de Campeones, por ejemplo, esa deficiencia se hizo más que evidente. Uno de los momentos más destacados fue la semifinal contra el Lyon, allá en 2020, cuando perdió un gol más que increíble, lo que le costó caro al Manchester City, que terminó siendo eliminado. Ya en el Chelsea, amigos, su etapa empeoró aún más, con solo 9 goles en su primera temporada con los Blues. Ya con la selección inglesa, a pesar de haber participado en la campaña finalista de la Euro 2020, no fue decisivo en el partido final contra Italia. Y amigo, Sterling hoy también está en el aire, el tipo ya ha pasado prácticamente por el Big 6, todo ahí en la Premier League, pero amigo, tampoco está teniendo muchas oportunidades, no. Y Sterling es uno de esos que podría ser, con certeza, uno de los mejores delanteros del mundo hoy en día, pero su irregularidad le impidió alcanzar ese nivel, lo cual es una pena, porque potencial tenía para dar, vender y desperdiciar, y terminó siendo otra gran decepción. Ahí, principalmente del fútbol inglés, ¿verdad, amigo? El fútbol inglés, que inclusive ya ha aparecido varias veces en diversas listas de diferencia, aquí en el canal, porque todo el tiempo surge un crack inglés, crack entre muchas comillas, ¿verdad? Y el tipo termina fracasando como sucedió con Sterling.
Y el próximo en la lista es Felipe Coutinho. Él, que fue considerado uno de los mediocampistas más talentosos de su generación y que terminó decepcionando hoy, jugando en el Vasco, mira eso, ¿verdad? Chico, en el Liverpool, mis amigos, mostró un fútbol más que impresionante, siendo uno de los mediocampistas más creativos de la Premier League y en su mejor temporada con los Reds, registró básicamente 20 goles y 14 asistencias, llamando la atención de gigantes europeos. Y el Barcelona lo vio como el sustituto ideal para Iniesta. Y pagó increíbles 160 millones de euros. Estoy indignado con esto aquí, convirtiéndose así en uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol y también del propio Barcelona. ¿Valió la pena? Claramente no valió, ¿verdad, mi querido? Ese es a mis amigos. Su paso por el Barcelona fue desastroso, ¿vale? Desastrosa, de verdad. Coutinho no logró adaptarse al estilo de juego del equipo catalán y tuvo grandes dificultades para encontrar espacio en el equipo titular del Barça. En 3 temporadas marcó solo 25 goles y dio solo 14. 14 asistencias, números más que por debajo de lo esperado para un jugador del calibre que él tenía, ¿verdad? El tipo salió del Liverpool jugando muy bien y de repente se convirtió en un jugador mediocre total. Terminó siendo cedido entonces al Bayern de Múnich, donde conquistó la Liga de Campeones de Europa, ¿verdad? Pero no terminó, siendo protagonista del equipo bávaro. Ya en el Aston Villa, el tipo también pasó por tanto equipo, ¿no? Se esperaba entonces que Coutinho pudiera al menos recuperar su mejor forma y jugar más tranquilo, ¿sabes? Pero resultó que el mediocampista brasileño continuó presentando actuaciones más que apagadas. Y es esa cosa, mis amigos. Terminó saliendo del Aston Villa, se fue a Qatar y hoy está bastante distante. Ahí, jugando en el Vasco. Amigo, está siendo una decepción incluso para los vascaínos, ¿vale? No vengas con eso de que Coutinho está jugando mucho, porque Coutinho volvió solo para decepcionar en ese equipo del Vasco. Y continuamos esta lista, hablando ahora de Aubameyang. Él, que siempre tuvo un olfato para los goles más que afinado y amigo, en el Borussia Dortmund fue uno de los principales goleadores de la Bundesliga, anotando 141 goles en 213 partidos. Números muy buenos, ¿verdad? Amigo, su velocidad y capacidad de finalización llamaron entonces la atención del Arsenal, donde brilló inicialmente al principio siendo el máximo goleador de la Premier League en la temporada 2018-2019, con 22 goles. Sin embargo, su carrera comenzó a declinar muy rápido, ¿vale? Problemas disciplinarios en el Arsenal lo llevaron a perder cada vez más espacio en el equipo principal. Y eventualmente una salida era más que segura. ¿Verdad, amigo? Terminó yendo al Barcelona, donde también tuvo un inicio muy prometedor, pero estuvo poco tiempo en el club. Después siguió al Chelsea, donde tuvo un desempeño más que desastroso, marcando solo 3 goles en toda la temporada. Actualmente juega en el Olympique de Marsella, pero sin el mismo impacto de antes, ¿me entiendes? ¿Verdad? Aubameyang, mis amigos, tenía mucho potencial para ser uno de los grandes delanteros de su generación, pero la falta de disciplina de este tipo y la caída de rendimiento en los últimos años hicieron que su carrera perdiera totalmente el brillo que tenía, ¿sabes? Una pena, porque Emerick Aubameyang jugaba mucho, pero mucho fútbol de verdad, amigo. Este tipo en el Borussia Dortmund la rompió. Y el próximo en la lista, amigos de Messi, es nada más y nada menos que Kai Havertz. Él, que fue considerado una de las mayores promesas del fútbol alemán en los últimos años. Surgió en el Bayer Leverkusen como un mediocampista muy ofensivo, muy completo, marcando 46 goles y dando 31 asistencias en 150 partidos para el club alemán. Eso hizo que el Chelsea pagara 80 millones de euros para tener al tipo, esperando que se convirtiera en uno de los grandes nombres del equipo en el futuro. Se convirtió, vamos a ver eso ahora. A pesar de haber marcado el gol del título de la Liga de Campeones en 2021 contra el Manchester City, Harris, hombre, nunca logró ser un gran delantero, ser un gran mediocampista, ¿sabes? Su desempeño en el Chelsea, hombre, fue muy irregular. Y nunca presentó números impresionantes como esperábamos de él, ¿sabes? En 3 temporadas con los Blues marcó apenas 32 goles, un número muy por debajo para un jugador que venía brillando allá en el Bayer Leverkusen. Terminó luego transfiriéndose a los Gunners, ¿verdad? Hombre, y fue al lugar de los Blues. Harris continuó con actuaciones muy cuestionables también, continúa hasta hoy. Su posición en el campo siempre generó mucho debate, pues no se adapta perfectamente como un delantero centro, ¿sabes? Él es más un mediocampista ofensivo y un extremo que cualquier otra cosa. Y su falta de explosión e inconsistencia en grandes partidos decisivos hacen que muchos lo cuestionen. Si realmente puede alcanzar aquel nivel que un día se esperaba de él, ¿verdad? Aún joven, hombre, Harris todavía tiene tiempo para cambiar esa percepción que tenemos de él, pero hasta ahora, hombre, su carrera ha estado marcada más por la expectativa que por los resultados en sí. Lo cual es una pena, porque este tipo jugaba muy bien en el Bayer Leverkusen. Quien lo vio lo sabe.
Y el último de la lista es el príncipe que no quiso ser rey, ¿verdad? El chico Ney. No me malinterpretes, pero la carrera de Neymar ha sido una completa decepción. Creo que no solo para él, que esperaba mucho más de sí mismo, sino también para nosotros que somos fanáticos y lo apoyamos. Desde la época del Santos. Ya lo he dicho en otros videos y lo repetiré. De nuevo, aquí, aquel Neymar del Santos fue lo más extraño e increíble que un jugador haya hecho en Brasil. Era algo mágico y prácticamente imposible de replicar con la misma magia que hizo años atrás. Cuando Neymar fue comprado por el Barcelona, ¿qué esperaban todos? Que fuera el mejor del mundo, ¿verdad? Y de hecho, hasta lo fue, ya que tuvo una temporada como el mejor del mundo siendo un fuerte competidor para el Balón de Oro, quedando en segundo lugar allá en 2015. Cuando Lionel Messi levantó otro más en su carrera, Neymar también levantó la Copa de la Liga de Campeones, siendo muy decisivo. Incluso hay un video aquí donde él aparece, ¿vale? Decidió por el Barça, y de lejos fue uno de los jugadores más importantes del mundo en esa época, junto con Messi y el Robosound. Pero Neymar quería ser el rey de su propio club, ¿verdad? Toda esa arrogancia, y con eso terminó transfiriéndose al PSG, donde ahí sí fue el fin de su carrera, ya que convivió con muchas lesiones, y quedándose a veces temporadas y temporadas sin jugar, siendo criticado y sin ganar. Nada relevante para el Paris Saint-Germain, siendo que la única final a la que el PSG ha llegado fue gracias al brasileño, pero la gente termina olvidando eso, ¿verdad? Y otra cosa, el auge de Neymar, él lo considera en el PSG. Yo no lo considero en el PSG, ¿vale? Creo que está entre el Santos de 2010 y el Barcelona, principalmente en el Barcelona, donde para mí se convirtió en un jugador extremadamente completo. Y después de que Mbappé comprara el PSG, entre muchas comillas, Neymar terminó siendo mandado al diablo, siendo prácticamente obligado a retirarse del club de Harris. Y aunque tenía varios equipos detrás de él en Europa, como el Arsenal y también los Blues, el brasileño, lamentablemente, eligió a Arabia Saudita, siendo de lejos la peor elección de su carrera, ¿verdad? La peor elección de Neymar siempre es la próxima, ¿vale? Y fue a partir de ese momento que la caída de Neymar era más que inevitable, ya que después de llegar a Arabia Saudita tuvo una grave lesión en la rodilla, jugando para la selección brasileña, siendo descartado de la Copa América, dejando quizás de ganar otro título importante en su terrible y desastrosa carrera. De hecho, creo que incluso con Neymar no ganaríamos esa Copa América, ¿vale? Pero comenta aquí abajo lo que piensas. Ahora volvió al Santos, ¿verdad? Se recuperó de la lesión, está teniendo una regularidad mayor de lo normal, pero ya se lesionó de nuevo, se involucró en polémica recientemente, pero lo que proyectábamos para Neymar era algo al nivel de Messi y Cristiano, amigo. Un jugador un poco más ganador, ¿no? Que con certeza jugaría a un alto nivel por más tiempo. Y hermano, solo tienes que ver la regularidad de Salah, que tiene la misma edad que Neymar y está siendo considerado el mejor del mundo. Aunque no va a ganar porque Rafinha está en primer lugar, ¿verdad, amigo mío? Pero es así. La carrera de Neymar para mí, y creo que para mucha gente, fue una completa decepción. Y entonces, chicos, ¿están de acuerdo con esta lista?